así está la música, me gusta la gente. Me voy ahora a comunicación telefónica. Ya les había anunciado que para Tiempo X con Aire Rural vamos a estar hablando con el señor Marco Giraudo, director de Renatre, miembro de Coninagro, productor. ¿Cómo estás, Marco? Buen día, Silvina. Muy bien, gracias a Dios. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Marco, para preguntarte un poco, te decía, me parece importante retomar el tema que nos había quedado pendiente de la última nota, hablar de retenciones, presión impositiva, todos temas importantes que están dentro de la agenda del sector rural. Así que son momentos donde también se está hablando muchísimo por parte del gobierno nacional de estas cuestiones, ¿no? Justamente se están analizando, debatiendo, y quería preguntarte también una opinión. ¿Cómo estás viendo todo este proyecto? Sí, la verdad es que estamos sorprendidos porque no hemos sido consultados, o sea, nadie estuvo en ninguna reunión, ningún miembro de la Comisión de Enlace estuvo con el Gobierno Nacional hablando de este tema. Cuando estuvimos reunidos en 2 reuniones con el ministro Basterra, este tema ni se mencionó, a pesar de que nosotros lo mencionamos, el gobierno dijo que por el momento no se iba a hablar, y ahora salen con el hecho de que necesitan dólares, quiere que el campo liquide, y bajarían 3 puntos de soja temporariamente, o un tiempo sería. Pero me parece, sinceramente, una situación ridícula, porque por empezar nos deberían haber convocado y haber hecho el anuncio con nosotros, si va a ocurrir así. Y otra, que el productor no sé si va a liquidar, porque el productor, la moneda corriente que tiene es la producción. Y a medida que va necesitando insumos, porque estamos en plena, esperando la lluvia para alargar toda la siembra, entonces los insumos se han comprado, se están comprando, llámese semillas, fertilizantes, fitosanitarios, y el productor, a medida que va comprando, hace un negocio, hace un canje, vende y compra, o sea, pero no vende todo porque le gustó el precio, porque si no tiene una inversión para hacer, o un gasto que cubrir, o un financiamiento que cubrir, o lo que sea, el dinero se desvaloriza de una manera muy rápida, la cotización del dólar es muy dispar, entonces sinceramente no creemos que anunciarle que va a bajar temporariamente 3 puntos de soja va a hacer que el productor le liquide lo que le queda. Y otra cuestión fundamental es que le queda a los que más tienen. O sea, todo el chiquitaje está en la lona y seco, entonces esto es ver cómo le permiten a uno que tiene hacer un poquito más de plata. Realmente una situación lamentable, porque podrían haber devuelto lo que dijeron que iban a dar, las retenciones a los productores chicos, y nunca lo hicieron. O sea, hace desde el año pasado que está este anuncio y no se llevó a cabo, entonces y ahora dicen que sí lo harían. Yo me parece que es tal la necesidad de que se liquiden dólares que hace que el gobierno esté dando esta información, que es inconsulta, ¿no? Ninguna entidad de la mesa de enlace estuvo con el gobierno hablando de este tema. Claro. ¿No te parece que es una medida en algún sentido estéril, porque no va a dar sus frutos en función de lo que venís describiendo? También días atrás Gustavo redactaba una nota para Tiempo X con Aire Rural donde planteaba que quizás hay una expectativa desde el punto de vista de la devaluación que puede llegar a tener el dólar también, y esta realidad que vos estás describiendo de ir liquidando a medida que va necesitando, no por este estímulo, si se quiere, como palabra, para definir este estímulo que quieren dar, es decir, de la retención, ¿no? Bajarla. Claro, porque vos figurate que si vos le sacás al dólar oficial, le sacás las retenciones de la soja, el 33%, el productor está cobrando 50 y algún peso por dólar. Y tenemos un dólar de 135 pesos, donde por más que los insumos se liquiden en dólar oficial también, se indexan en dólares. O sea, los insumos aumentan en dólares y terminás pagando más. Entonces el productor hace la inversión, hace la venta cuando liquida el cereal, cuando realmente tiene que comprar algo, tiene que calzar algo, como te decía recién. Si no, no va a liquidar el productor, porque y lo que es peor, el productor chico tiene más.
o tiene muy poquito para vivir. Entonces realmente es lamentable que ocurra esto, porque se podría haber planificado de otra manera, podría haber sido consensuado de otra manera y haber salido más provechoso para muchos más productores y para que le sirviera al país también, porque acá lo que se buscan son dólares que no están, que no los tiene el Estado, y bueno, hay 19.000 toneladas de soja por liquidar. Según dicen los expertos, se podrían liquidar unas 10.000 si bajaran 3 puntos la soja, y hablan de 3.500 millones de dólares, que para la Argentina 3.500 millones de dólares es muchísimo dinero, pero bueno, para la situación que estamos viviendo, mueve poco la aguja. Sinceramente, no creo que esto solucione, y debe atacar el problema como corresponde. Nosotros vamos a estar siempre de acuerdo con que se eliminen las retenciones, pero hay consensuándolo y ver de qué manera y hacerlo sustentablemente. Si vos me decís que bajás 3 puntos ahora y dentro de 4 meses las levantás de vuelta, y bueno, no me sirve, porque le está dando una ventana a un productor que tiene espalda, y al productor que no tiene espalda no le está dando nada. Cuando vuelve a tener cosecha el productor que no tiene espalda, en marzo, abril vuelve a tener la retención, entonces no le sirvió de nada lo que hiciste ahora. Y sí le sirve el que tiene espalda. Entonces, estas cosas son manotones de ahogado en una situación económica muy difícil que terminan siendo muy mezquinos y confunden a la sociedad. Porque el mensaje va a ser, el gobierno nacional le bajó 3 puntos de retención a la soja. El tema es, ¿quién aprovechó eso? ¿De qué manera? ¿Por cuánto tiempo lo hacen? Y si la gran masa de los productores de agropecuarios le sirvió o no le sirvió. Claro. Marco, ¿qué propuesta deberían haber hecho por parte del gobierno para que realmente podamos decir sea algo sustentable y que sea recibida con buenos ojos por parte del sector? Bueno, pero vos tenés que sentarte a hablar en el tiempo. No se puede hablar de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tenemos que sentarnos a hablar mínimo 5 años. Es decir, bueno, vamos a hacer una proyección de eliminación de retenciones para fortalecer el crecimiento de la producción. Veamos de qué manera lo hacemos para que no afecte, si le bajamos retención al maíz, que para que no afecte al filotero, al criador de cerdo, de pollo o al tambo. Veamos cómo lo hacemos, en qué tiempo lo hacemos, y el productor va planificando, es decir, bueno, si yo dentro de un año voy a tener tanto menos retenciones, dentro de 2 años voy a tener tanto menos, hago una planificación de rotación en mi campo, pensando en ese futuro, y en base a eso voy diagramando el trabajo. Eso sería lo ideal, sentarse en una mesa, decir, bueno, yo te saco esto, y esto que vos te saco acá, me lo tenés que compensar por algún lado. Tenemos que hablar de una nueva ley tributaria. Esto no sirve porque es una situación coyuntural. Sacar de acá para tapar acá. No es lo ideal. Lo ideal sería sentarse a hablar como país serio, decir, bueno, desarrollemos a 10 años, decir, te vamos a eliminar las retenciones en el transcurso, digo una cifra por decirla, una tontera, pero digo, en el transcurso de 10 años eliminamos las retenciones, y lo vamos a hacer de a tantos puntos por año, y eso lo vamos a ir compensando con tal otra cosa, y por supuesto con el aumento de producción, pero a su vez vamos a incentivar el uso de fertilizantes, vamos a incentivar el uso de la tecnología para que verdaderamente de 140 o 145 millones de toneladas pasemos a 170, porque si no, no tiene sentido. Y aparte tenemos que hacer que esas 170 millones, si pasamos a eso, se manufacturen, porque si no, seguimos vendiendo grano a los chinos, para que los chinos le den trabajo a los chinos, haciendo ellos la carne que después le terminan consumiendo ellos, vendiéndose al mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer que el trabajo quede en nuestra zona como sueldo, como aporte de remuneración a un trabajador, y eso va a hacer que socialmente cambiemos. Si no hacemos un estudio de eso, si no pensamos sustentablemente en el tiempo, estas cosas solamente confunden a la sociedad pensando que estamos haciendo algo bueno, pero sí, seguramente es algo bueno, pero muy coyuntural, muy del momento. 3 meses, 4 meses tenemos un problema de nuevo. Claro. Marco, ¿qué pasó? La última reunión al final con el ministro Luis Basterra,
¿Fue ese que hablamos nosotros, ya perdí la cuenta cuándo fue, o hubo otras reuniones ahí en el medio hasta este momento? No, hubo 2 reuniones. 2 reuniones. Desgraciadamente, nosotros vemos que el Ministerio de Agricultura de la Nación está muy desdibujado, con una imagen muy baja. ¿No tiene poder? No es, ¿A qué te referís? No tiene poder y no tiene poder de decisión, nada, ni siquiera se lo consulta. Nosotros tenemos reunión con el Ministro de Agricultura y el Ministro de Agricultura no lo consultan. Hay cosas que ocurrieron que se enteró después que las anunciaron. Entonces te das cuenta, voy a usar un término grosero y muy duro, pero para nosotros está pintado. El Ministro de Agricultura está pintado. Y eso es muy grave porque a nosotros nos costó mucho llegar a tener un Ministerio de Agricultura en un país donde depende del agro de norte a sur y de este a oeste, el gran agro argentino, donde entra todo, flor y horticultura, citricultura, ganadería, forestal, grano, todo entra ahí, en el gran agro argentino, y es la más grande industria que tiene este país, y es el más grande ingreso que tiene este país, y son dólares genuinos. Y bueno, y vos, que el Ministerio de Agricultura esté pintado, esté en esta situación desgraciada de que no es tenido en cuenta, para nosotros es muy grave, y nos lleva a pensar de que los cambios se estudian sin siquiera consultarlo a ellos. Claro, es tremendo lo que estás diciendo Marco, porque realmente entonces ¿qué sentido tienen las reuniones? Estaba pensando porque si no tienen nada de peso. ¿En qué quedan las reuniones? Nosotros nos estamos reuniendo con el único que nos atiende, pero que desgraciadamente no tiene ningún poder de decisión. Y vos fijate que se crea el Consejo Agroindustrial Argentino, donde lo integran más de 50 entidades, en las cuales está CONINAGRO, está Federación Agraria, está CRA, la única que no está ahí es la Sociedad Rural Argentina de las entidades del agro, y al Consejo Agroindustrial Argentino lo reciben. Lo recibió Cristina Kirchner, lo recibió Alberto Fernández, lo reciben, pero no reciben a las entidades del agro. Tal es así que cada vez que fueron a hablar, ningún representante de las entidades del agro estuvo en la mesa. ¿Por qué? Porque no nos quieren. Porque el resabio del odio que generó el conflicto del campo del 2008 sigue. Y bueno, mientras no eliminemos eso, mientras no saquemos esa situación del medio, mientras no nos sentemos a negociar una mesa con el sentido patriótico que tenemos que tener de decir, muchachos, a ver qué aporte hacemos entre todos para sacar del país de esta situación. Y bueno, va a ser muy complicado realmente, muy complicado. Y bueno, nosotros por un lado vemos que el gobierno quiere hablar con el Consejo Industrial Argentino y no quiere hablar con las entidades del agro. Y ahora le dice a los productores, le vamos a bajar 3 puntos de retenciones por un tiempo prudencial, que yo me imagino que serán 3 o 4 meses o 6 meses, y ni siquiera nos llamaron para consultarnos, o para informarnos ahí en la mesa, o para que consensáramos nosotros si nos sirve o no nos sirve, y lo que nos sirve a nosotros que le sirva al Estado también, porque si no, no tiene sentido. Bueno. Marco, estaba viendo días atrás que saca siempre el informe FADA sobre el tema de cómo impactan en la rentabilidad de los productores la presión impositiva. A eso quería llegar. Que veía de acá va cambiando de acuerdo Rosario, Córdoba, en las distintas provincias. Acá en Córdoba, cada 100 pesos, 62 pesos van a parar las arcas del Estado en sus 3 niveles, provincial, sí, nacional, provincial. Bajó por el precio, por el aumento de los precios de los commodities. O sea, los precios de los commodities hace que mejore la rentabilidad del productor y baja la presión impositiva. Y el hecho de que sea distinta en un lugar o en el otro tiene mucha incidencia el flete, la distancia a los puertos, la infraestructura. Por eso no es lo mismo un lugar que el otro. Claro. Pero si caen los precios internacionales, la presión fiscal va a subir. ¿Por qué? Porque es siempre la misma. Es siempre la misma.
Entonces, si a mí me entra más dinero, baja la presión fiscal, porque subo el ingreso. Ahora bajo el ingreso y la presión fiscal me sube. Claro, pero sigue siendo alta. Veía que cada 100 pesos son 62 pesos. No, no es alta, no es alta. ¿No es alta? Bochornosa. Ah, pensé Es que me estaba bochornosa. Nosotros tenemos que decirlo con toda la letra. Es prácticamente casi imposible producir. Por eso no aumentamos la producción. Brasil en 10 años aumentó 50 millones de toneladas de soja. 50 millones de toneladas de soja en producción en Brasil en 10 años. Y nosotros seguimos estancados. Y la tecnología que tienen ellos es la misma que tenemos nosotros. Y los productores argentinos, me animo a decir que son de muchísimo más calidad que los brasileros. Porque nosotros hemos tenido cosas, prohibiciones y trabas que no lo tuvieron los brasileros. Y nosotros, sin embargo, nos mantuvimos, crecimos y hoy acá estamos peleándola. Pero Brasil el Estado brasileño tiene otra mirada. Y bueno, en el año 70 ellos venían a ver cómo nosotros criamos ganadería, cómo hacíamos la ganadería y hoy nos han pasado por arriba, triplicaron la cantidad de cabezas que tenemos nosotros. Entonces realmente, si eso no son mensajes, acá lo que tenemos que lograr es que el productor pase de producir 140 millones de toneladas, 160, 170, y la tenemos que manufacturar, tenemos que hacer bioetanol, tenemos que hacer biodiesel, tenemos que hacer burlanda para que los tambos y los filots, el ganado se transforme, la harina esa se transforme en carne, y tenemos que hacer que el trigo sea pan, fideo, masita, y tenemos que exportar eso. Pero bueno, eso no se puede hacer con semejante presión impositiva y con semejante tamaño del Estado. Entonces nunca se habla de reducir el gasto, nunca se habla de mejorar el gasto del Estado, nunca se habla de infraestructura. Bueno, el sector privado hace un esfuerzo muy grande, si no, vos fíjate, hace poquitos meses se cargó el primer barco en Timbúes, donde la Asociación de Cooperativas Argentinas tiene un puerto ahí, que también está Cosco y está AGD, y no sé, y creo que Cargill, y bueno, una inversión millonaria en dólares, porque nosotros apostamos a seguir trabajando y a seguir haciendo un esfuerzo, pero debería hacerlo también el Estado pensando en que a la gente se la ayuda cuando haya más inversión y cuando haya mejores salarios. No es con subsidio ni con IFE que vamos a salir de esta situación, es con crédito, es con financiamiento, es con más producción y más trabajo, de la única forma que se sale. Entonces esto que están ofreciendo ahora es muy coyuntural, es para salir de una situación que realmente debe ser muy comprometida, sin duda. Marco, como para cerrar, quería preguntarte, como para sintetizar, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel nacional? ¿Por qué no se le da importancia? ¿No tiene peso? ¿Es por una cuestión ideológica? ¿Es por el ministro que no genera, no sé, esa imagen? No, por el ministro no es porque lo pusieron ellos. Sonaron muchos otros ministros. El más fuerte sonaba era Gabriel Delgado. Y me parece que el hombre para ese lugar de Alberto Fernández era Gabriel Delgado, pero Cristina Kirchner lo llamó y le dijo, no, va a ser Luis Basterra. ¿Por qué? Porque necesitaba un pintado. Porque ellos sabían que iban a hacer lo que ellos querían y no lo que nosotros necesitábamos. O mejor dicho, la producción del país necesitaba. Esta es la realidad. Acá la gente puede que le guste o no lo que yo estoy diciendo, pero esta es la realidad. Entonces vos cuando tenés esta forma de pensar ideológica del gobierno, y es muy difícil consensuar algo, muy difícil. Entonces yo me parece que no basta con que cambie el ministro de Agricultura, tienen que cambiar la forma de ver la producción en la República Argentina, tenemos que sentar en una mesa y tratar de desarrollar algo. Si hemos arreglado con el fondo y nos han dado un plazo, que ese plazo transcurre y llega, y tenemos que hacer frente dentro de 3 años, 23, 24 mil millones de dólares de gastos de deuda, y no mejoramos, no tomamos ese tiempo para incentivar la producción, para hacer que
que las industrias manufacturen y exporten más para traer más dólares genuinos, y bueno, dentro de 3 años vamos a estar más que en el horno. Te quiero agradecer, Marco. Muchas gracias, Marco, por esta nota. No, por favor, a ustedes.